Bueno, los cuidados paliativos son esa rama de la medicina que nos ayuda a tratar pacientes con una enfermedad grave, una enfermedad de difícil manejo, para poder disminuir su sufrimiento ante esa enfermedad que están pasando, como pacientes que tienen cáncer o pacientes que tienen alguna enfermedad crónica como enfermedades cardíacas, respiratorias, Alzheimer, Parkinson, insuficiencia renal crónica, entre otras enfermedades. Nos ayuda a controlar los síntomas como dolor, como náusea, vómito, dificultad para respirar, estreñimiento, diarrea, depresión, ansiedad, insomnio, entre otros síntomas. Y pues la idea también es el manejo de la parte psicosocial, espiritual, no solo del paciente, sino también de la familia. Como lo dijo la doctora, es una especialidad que es multidisciplinaria. Esto quiere decir que no solamente es la parte médica, que en este caso somos los especialistas en cuidados paliativos, sino que nuestro equipo debe estar conformado por un psicólogo, porque para nosotros es muy importante saber el estado emocional de nuestro paciente, dependiendo en cada etapa de su enfermedad. Puede estar conformado también por un tanatólogo, un geriatra, por enfermeras especializadas en cuidados paliativos. En algunas ocasiones o en algunas clínicas del dolor también cuentan con el apoyo religioso, justo que es más necesario en las etapas ya finales de la vida. Y obviamente el médico tratante de acuerdo a la enfermedad. Y en la parte paliativa, el paciente solamente, como lo dice la palabra, paliar no es curar, paliar es controlar. Entonces, el cuidado paliativo solo va a ser controlar, mejorar, dar una zona de confort a todo lo que está sucediendo, o sea, síntoma A, B, C, D, como le queramos llamar, y solo los va a mantener en un stand-by, pero no, tal vez en algunos casos los quitamos, los controlamos, pero la parte que los origina, nosotros no nos vamos a encargar de curarlo. Todos los pacientes tenemos la capacidad de decidir, o sea, cuando nosotros nos volvemos pacientes tenemos la capacidad de elección de decir quiero o no quiero, o me espero o no. Entonces, sí se puede, claro que sí se puede, siempre y cuando nosotros estemos bien plantados en qué etapa de la enfermedad nos encontramos, porque no es lo mismo que estemos en una etapa inicial de cualquier enfermedad que estemos en una etapa terminal. Claro, entonces cuando el paciente va a tener esta capacidad de elección, de decir quiero o no quiero, va a ser más fuerte, que vamos a tomarla en cuenta cuando estemos justamente en estas etapas pues progresivas, terminales o hasta en agonía, claro está. Pero siempre hay que pautarle al paciente, mira, si yo te voy a hacer este estudio, te voy a hacer este procedimiento, te voy a poner este tratamiento, va a suceder esto, tus valores pronósticos son esto, o los pros son estos, los contras son estos, y ahí el paciente decide, pero siempre y cuando tomando en cuenta en la etapa de la enfermedad que se encuentre ese paciente. La sedación paliativa es un proceso que se realiza para aquellos pacientes que están en una etapa ahora sí terminal, pacientes que están en un proceso de agonía o pacientes que tienen algún síntoma refractario. Un síntoma refractario es un síntoma de muy difícil control, que ya se agotaron todas las opciones de tratamiento y que no hemos podido resolverlo en un tiempo determinado. Entonces es cuando se le ofrece al paciente la sedación paliativa. Puede ser, por ejemplo, pacientes que tienen dolor y de muy difícil control y ya realizamos un montón de procedimientos o procesos y no hay una mejoría, o que está ahora sí en una etapa agónica, ¿no? Entonces estos pacientes son los que son candidatos para realizar estas técnicas. Consisten en administrar medicamentos, los medicamentos que van a ocasionar sueño. Este sueño esta técnica no retrasa ni hace que se prolongue la etapa o la evolución de la enfermedad. Simplemente hacemos que el paciente entre en cierto confort para que disminuyamos su sufrimiento durante esta etapa.
sí es muy importante que el familiar sea, el paciente sea el que decida, y que, como en la mayoría de los casos nos ha tocado, que no, el paciente no lo decide. Quien lo decide es la familia. Porque a veces ya pedimos la interconsulta o la valoración por el médico paliativista ya muy tarde. Y eso es cuando sucede. O sea, por eso siempre decimos, en un mundo ideal tendremos que estar caminando de la mano. Pero muchas veces no pasa, porque también no todos los escenarios son para que estemos siempre el médico paliativista. Lo que sí es que, obviamente, si el paciente... Por eso tenemos que tener esta comunicación con el médico tratante. Si ella es mi médico tratante y sabe que yo ya estoy muy malita, que mi tratamiento ya no está funcionando, me tiene que hablar con la verdad, ¿no? Y yo preguntarle. Y si es ese escenario, decirle, doctora, ¿qué otras opciones hay? ¿No? Y si en caso de que yo me ponga muy malita y esto no funciona, entonces también el médico tratante tiene la obligación de decirme que existen los cuidados paliativos, y dentro de los cuidados paliativos está la herramienta que es la sedación paliativa. Entonces aquí puede ser o el médico tratante o el paciente o el familiar, obviamente consensuado todo el escenario clínico del paciente.